¿Crees que conoces a los dinosaurios? Tiranosaurios Rex, Triceratops, Brachiosaurios. Sí, son los grandes protagonistas de la prehistoria. Pero, ¿y si te digo que las criaturas más aterradoras, extrañas y flipantes de la historia no eran dinosaurios? Ni siquiera se parecían a ellos. Olvida todo lo que creías saber. Hoy te vamos a demostrar que la vida en la Tierra fue mucho más loca de lo que Jurassic Park nos ha hecho creer. Prepárate para alucinar con bestias que comían cocodrilos, tiburones que usaban una sierra circular como mandíbula y hasta un 100 pies más grande que tu coche. Esto es el Top 7 de monstruos prehistóricos que no eran dinosaurios. Y esto es el efecto curioso. ¡Bienvenidos! Y antes de empezar este viaje al pasado, dale a ese botón de me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Así nunca te perderás los vídeos más alucinantes de la red. Ahora sí, prepárense. En el puesto número 7 tenemos al que es probablemente el impostor prehistórico más famoso, el Dimetrodon. Si te lo has encontrado por ahí, seguro has pensado, un dinosaurio más. Pues no. Es una de las confusiones más brutales de la historia de la paleontología. El Dimetrodon en realidad era un sinápsido, lo que significa que estaba mucho más cerca de ser un mamífero que un reptil. De hecho, este depredador vivió hace unos 295 millones de años, 40 millones de años antes de que apareciera el primer dinosaurio. ¡Una locura! El efecto curioso. ¿Ves esa aleta gigante que tiene en la espalda? Los científicos creen que no era solo para impresionar, funcionaba como un radiador de coche prehistórico. Por las mañanas, el Dimetrodon podía orientarla hacia el sol para calentarse más rápido que el resto de criaturas. Eso le daba una ventaja brutal, porque mientras los demás reptiles seguían aletargados, él ya estaba en plan a cazar, un verdadero depredador con calefacción incorporada. Y si creías que eso era raro, espérate a ver lo que viene en el puesto 6. En el puesto número 6 nos sumergimos en el océano para encontrarnos con un tiburón que parece sacado de una pesadilla, el helicoprión. Este pez tenía un arma única en el mundo, una espiral de dientes que se encontraba en su mandíbula inferior, como si fuera una sierra circular o una navaja suiza de la muerte. Usaba esta espiral para cortar en trozos a sus presas de cuerpo blando, como los calamares. ¡Imagina el horror! El efecto curioso. Durante más de 100 años, los paleontólogos no tenían ni idea de dónde encajaba esta espiral. Se encontraron miles de ellas, pero nunca un cráneo. Así que empezaron a teorizar. ¿Sería un arma en la aleta dorsal? ¿En la cola? ¿Quizás en la nariz? Fue un misterio que duró hasta 2013, cuando con tecnología 3D por fin descubrieron la verdad. La espiral estaba literalmente dentro de su boca. Dejamos el océano para volar, ¿o no? Dale a ese botón de me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. En el puesto número 5, volamos alto, muy alto. Es el turno del Quetzalcoatlus, el animal volador más grande de todos los tiempos. Y no es un dinosaurio volador, es un pterosaurio. De pie en el suelo, este animal tenía la altura de una jirafa y una envergadura de alas de más de 10 metros, como un pequeño avión. Si te lo encontrabas, no sabrías si correr o pedirle que te llevara al aeropuerto. El efecto curioso. A pesar de ser el rey de los aires, los científicos creen que este gigante volador era en realidad un depredador terrestre. Caminaba a 4 patas, usando sus alas como patas delanteras, y usaba su largo pico para atrapar y devorar animales pequeños, incluyendo dinosaurios. Imagina la escena. Un monstruo con la altura de una jirafa, que vuela, pero que se alimenta caminando tranquilamente por el suelo. Pasamos de un gigante volador a un gigante que se arrastra. En el puesto número 4, agárrate, porque esto es surrealista. Te presento al Arthropleura, un 100 pies del tamaño de un coche. Fue el invertebrado terrestre más grande que jamás ha existido. Un milpiés que podía alcanzar más de 2.5 metros de largo. ¿Te imaginas encontrarte eso en el garaje?
un verdadero monstruo de terror. El efecto curioso. El Arthropleura se hizo tan grande gracias a las condiciones de la Tierra en el período carbonífero. En esa época, los niveles de oxígeno en la atmósfera eran altísimos, un 35% comparado con el 21% actual. Como los invertebrados respiran a través de sus cuerpos, este extra de oxígeno les permitió crecer hasta tamaños impensables. Cuando los niveles de oxígeno volvieron a la normalidad, estas criaturas simplemente no pudieron sobrevivir. Y la verdad, ¿quién querría una de estas como mascota? Ahora, volvamos al agua para conocer a un pez que es básicamente un tanque. Dale a ese botón de me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. En el puesto número 3, nadamos de nuevo hacia las profundidades, donde reinaba un pez del tamaño de un autobús, el Dunkleosteus. Este gigante no tenía escamas, en su lugar tenía una armadura ósea en la cabeza y en vez de dientes usaba unas placas óseas afiladísimas, como cuchillas. Su mordida era una de las más potentes de la historia, capaz de partir a un tiburón por la mitad. Básicamente, era el acorazado de los mares. El efecto curioso. La verdadera locura del Dunkleosteus era su boca podía abrirla y cerrarla en un 50avo de segundo. ¿Qué significa eso? Que creaba una succión tan potente que sus presas eran arrastradas directamente a sus mandíbulas trituradoras, sin tener ninguna oportunidad, simplemente succionaba la vida. Y hablando de tanques prehistóricos, pasamos al rey de los mares. En el puesto número 2, el que es el depredador marino más famoso de la historia después del T-Rex, el megalodón. El tiburón más grande que ha existido, con hasta 18 metros de largo. Para que te hagas una idea, era 3 veces más grande que el tiburón blanco más grande. Su mordida era tan poderosa que podría haber aplastado un coche, y un solo diente era del tamaño de la mano de un adulto. Una verdadera máquina de matar. El efecto curioso. Aunque el megalodón era el depredador alfa indiscutible, se cree que una de las razones de su extinción fue la aparición de depredadores más inteligentes y sociales, como las orcas prehistóricas. Las orcas podían cazar en grupo y superar al solitario y gigantesco megalodón, robándole comida y superando su poder con táctica y cerebro. La prueba de que, a veces, la astucia le gana a la fuerza. Y ahora, el momento de la verdad, el número 1. En el puesto número 1, la criatura que te dejará con la boca abierta. Es la serpiente más grande que jamás ha existido, la Titanoboa. Con más de 13 metros de largo y un peso de más de 1.100 kilos, era tan ancha que no cabría por la puerta de tu casa. Para que te hagas una idea, era más larga que un autobús de 2 pisos y pesaba lo mismo que un coche. Una serpiente que podría tragarse una vaca entera. El efecto curioso. La Titanoboa vivió en la primera selva tropical del mundo, en Sudamérica. ¿Y sabes con quién compartió su hábitat? Con cocodrilos gigantes. Los fósiles demuestran que la Titanoboa era el depredador alfa y se alimentaba de estos enormes cocodrilos, usando su enorme fuerza para aplastarlos sin piedad. Un verdadero monstruo. A menudo pensamos en la prehistoria como la era de los dinosaurios, pero como acabas de ver, la naturaleza siempre ha superado la ficción. Estas criaturas son un recordatorio de la increíble capacidad de adaptación y los extremos a los que puede llegar la vida en la Tierra. Son la prueba de que, incluso en los momentos más violentos y hostiles, la vida encuentra una forma de ser épica, rara y alucinante. Y hasta aquí nuestro viaje por la prehistoria más extraña. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estos monstruos te dejó con la boca abierta? ¿Te imaginas encontrarte con la Titanoboa o el Dunkleosteus? Déjalo en los comentarios. No olvides darle un buen like al video si te ha gustado, compartirlo con tus amigos para que alucinen tanto como tú y suscribirte a El Efecto Curioso para más contenido flipante. Y recuerda, la curiosidad no mató al gato, lo hizo más inteligente. ¡Hasta la próxima!